Bien, en este video toca ajustar la fórmula general de la recta para cualquier cuadrante. Entonces vamos a tener cuatro casos, cuatro tipos de pendiente cuando estemos graficando una recta. Está el caso número 1, que habla cuando la pendiente está entre 0, cuando la pendiente está entre 0 y 1. El caso número 2 habla cuando la pendiente es mayor a 1. El tercer caso es cuando la pendiente es menor que menos 1. Y el cuarto caso que habla de la pendiente cuando cuando la pendiente está entre 0 y menos 1. Esos son los cuatro casos. Existe un quinto caso, que es cuando la pendiente sea infinita, es decir, el valor de y1 y el valor de y2 coincidan. Eso nos da un divisor entre 0 y por lo tanto la pendiente es infinita. Entonces todo el análisis de la parte matemática recae en el cuadrante número 1. Además, el cuadrante número 1 habla cuando hay más x, por así decirlo, hay más x que y, ¿no? Coloquialmente dicho. Un parámetro por acá podría ser un line, por ejemplo, entre los que hemos manejado, el line de toda la pantalla. 639,479. ¿Sí? Este es el caso número 1. La pendiente, hay más valores en x, en este caso hay 640 valores en x y hay 480 valores en y. Entonces caemos en una pendiente una pendiente entre 0 y menos 1. ¿Qué pasa con las pendientes entre 0 y menos 1? Acá también hay más x que y, pero la distribución es diferente. Si usáramos el monitor, si voy a insertar una línea para explicar cómo. Vamos a insertar una línea. Entonces, estas líneas, las líneas que están en el cuadrante 1, pues más o menos tienen este comportamiento. Tienen más valores en x que en y están graficadas de esta forma. ¿Qué pasa cuando hay una pendiente entre 0 y menos 1? Podríamos decir que es un reflejo de la línea que se acaba de construir. Son líneas que se grafican de esta forma. Tienen esta forma, ¿no? Entonces podríamos decir que si queremos ajustar las coordenadas para tener este tipo de línea, pues hablaríamos de una coordenada en x0 y en y, pues no sé, unos 50 píxeles. Podríamos tener 639, podríamos dejar ese 639 y el 479 tendríamos que cambiarlo por una coordenada muy arriba en la pantalla, por ejemplo 0, ¿no? Entonces, estas serían las pendientes, esto sería el caso entre 0 y menos 1. Ahí. ¿Qué pasa con las pendientes de tipo 3? Las pendientes de tipo 3
visualmente quedan así. Hay mucho valor en Y, hay mucho valor en Y, hay más Y que X. Entonces una parametrización quedaría si queremos una línea de este tipo, de tipo 3, entonces hay más Y's que X. Entonces podría ser una línea, por ejemplo, la 0, 0, y no sé, poquitos píxeles, 40, 40, 400. ¿Por qué estoy dejando 40, 400? Porque, para que haya una relación de 10 píxeles con diferencia. Entonces, y explicar algunas cosas más adelante, ¿no? Entonces, esta sería una pendiente, perdón, me voy al cuadrante 2, es una pendiente de tipo mayor que, de tipo 2 o mayor que 1. Aquí, esta, tipo de recta. ¿Cuál sería una pendiente, ahora sí, cuál sería una recta con pendiente de tipo 3? Pues el reflejo de la anterior. Visualmente una recta de este tipo. Y la característica acá es que efectivamente seguimos teniendo más y que x, pero para obtener una línea de con estas características, los parámetros podrían ser 0 en x, 400 en y, o sea, el primer punto muy alto en x, y vamos a cambiar ahora la otra x, pues que quede en 400 y en 40, y la otra y sería 0, ¿no? Entonces, una parametrización como esta, pues nos daría esta recta, y aquí tenemos todos los casos. Bien, ¿y cuál sería el caso de la pendiente infinita? Bueno, pues simplemente la coordenada en x, las coordenadas en y, perdón, tendrían que ser las mismas. Entonces vamos a tener estos 4 tipos de rectas. Entonces, si queremos codificar adecuadamente el algoritmo para cada uno de estos casos, lo que se tendría que hacer es pues considerar que en el cuadrante 1, es el que se acaba de programar, pues los incrementos en x son unitarios. Los incrementos en x son unitarios. Lo que se está calculando es la pendiente. O sea, cada punto en x implica incrementar la pendiente, y bueno, hay más x que y, eso implica que x1, la recta, los puntos a graficar van de x1 hasta x2. ¿Qué pasa en el cuadrante 2? Cuando la pendiente es mayor que 1. Debemos de trabajar con el recíproco de la pendiente. Y ahora quien se incrementa son las y de manera unitaria, y el ciclo deberá ir de y1 a y2. Si entiendo el cuadrante 1 y entiendo el cuadrante 2, puedo sobreentender el cuadrante 3 y puedo sobreentender el cuadrante 4. Es prácticamente lo mismo. Y en el caso especial, entonces pues hay que verificar, hay que hacer una pregunta de validación entre y1 y y2, y en caso de que sean iguales, pues la x no se debe de mover, es decir, la x siguiente, por eso aquí está x y más 1 como subíndice, debe ser igual a la anterior. Y quien se debe ir incrementando de manera unitaria es la y. Y de esta manera podemos definir el programa completo para cada uno de los casos. Vamos a ver la codificación. Si vamos a ver la codificación, bueno, pues vamos a graficar para que se aprecie, vamos a darle muchas x y poquitas y, vamos a utilizar el valor de 610 para, este sería el cuadrante 1. Vamos a
utilizar el cuadrante 4. El cuadrante 4 es el inverso de esa recta, entonces podríamos decir que tenemos 0 en X, 10 en Y, 600 en X, pero ahora 0 en Y. Es el inverso de la recta anterior. Entonces, en el caso especial, vamos a irnos al centro de la pantalla. Vamos a darle 320. Vamos a irnos al centro de la pantalla. La X se mantiene en 320, esto. Y el problema es la Y va a empezar en 0, va a acabar en 400 y los valores de X se mantienen. Creo que había dicho que los valores de Y eran los mismos. No, es al revés. Los valores de las X deben de ser iguales para el caso especial. Entonces, si observamos la corrida, ahí podemos apreciar que tenemos los dos primeros casos. Solo hay 10 píxeles de diferencia. Creo que 10 es muy poco. Vamos a darle 50 píxeles. Entonces aquí vamos a ponerle o 100 píxeles para que haya una relación más cómoda de manejar. En cuanto al X y Y, serían 6 píxeles, ¿no? Entonces, otra vez, la ejecución. Y ahí está. Ahí están los... Vámonos a los otros cuadrantes. Ahora necesitamos que los parámetros de las Y's caigan en los otros cuadrantes. Entonces vamos a decirle 0, 0. Y vamos a decirle un valor muy pequeño en X, 40. Y vamos a decirle un valor muy grande en Y, 400. De esta manera logramos tener una pendiente mayor a 1, es decir, el cuadrante 2. Y hacemos el reflejo, por así decirlo, de esa... Es más, la reflexión es un término de las gráficas por computadora, y en este caso pues sería hacer el reflejo. Ahora el primer punto sería el punto 400, las X no tienen efecto, y el cambio es en las Y. Entonces estamos hablando de una pendiente menor que menos 1, es decir, el caso número 3. Si ejecutamos, entonces ahí tenemos los diferentes tipos de recta. Entonces si hablamos de las fórmulas y depuramos este programa, voy a empezar a correr el programa con F8. Run, el step over, y vamos a ir con F8 para que la primera línea no entremos a su código, ya que en videos anteriores se explicó. Entonces aquí podemos apreciar que ya se graficó la primera línea. Vamos a darle tiempo que capture los gráficos. Ahí está. Esta línea ya se había platicado en videos anteriores. Digamos, la nueva parametrización es el cuadrante 4. Entonces, el código, pues primero se valida el caso especial. Se hace una pregunta entre las coordenadas x1 y x2. Si esto se cumpliera, pues no hay, ahora sí que no hay cálculos, no hay fórmula de la recta, simplemente hacer un ciclo de y1 a y2 imprimiendo los píxeles, que no es este caso. Se calcula la pendiente. Entonces, gracias a esto podemos saber en qué tipo de cuadrante estamos, ¿no? Entonces, aquí puedo solicitarle al depurador la variable m y ahí puedo ver que estoy en una pendiente entre 0 y menos 1.
falta un pequeño paso, hay que verificar, aunque el usuario pueda dar la X1 y la X2 de manera arbitraria, pues el algoritmo no, el algoritmo necesita ir en un sentido, entonces vamos a respetar que siempre la X1 esté a la izquierda de X2. En caso de X1 sea mayor a X2, pues se hace el cambio de parámetro, que no es este el caso. Entonces ahora sí, el algoritmo pues va a trabajar con las pendientes entre 0 y 1 y 0 y menos 1 de la misma forma, entonces pues bastará una condición para trabajar con ambas y vámonos a los cálculos, ¿no? Entonces, pues aquí está y listo, aquí se va graficando la recta con una pendiente entre 0 y menos 1. Simplemente acá la variable y no se va a ir incrementando. Aquí la variable y lo que va a ir manejando pues es un decremento, a diferencia del otro tipo de recta, ¿no? Entonces el valor es 99.3, 99.1, 98, 95 y la y va decrementándose. Entonces de esa manera se va formando la recta. Bien, voy a colocar el cursor al final del ciclo para ahora hacer la ejecución con la opción GoToCursor. De esa manera pues se ejecuta el resto de la recta, me indica que no hay línea de código, voy a ir al if, voy a colocar el cursor en el if y nuevamente GoToCursor, ¿no? Entonces ahí, una vez que esto termina, al F5 para ir a la pantalla de salida, ahí están las dos rectas, ¿no? Las dependientes entre 0, entre menos 1, muy bien. ¿Qué pasa con el otro caso? ¿Qué pasa con el otro caso cuando las pendientes son mayores a 1 o menores a menos 1? Primera consideración, hay que trabajar con el recíproco de la pendiente y digámoslo así, las X se convierten en Y y las Y en X, como lo queramos ver, ¿no? Entonces aquí hay que validar que Y1 siempre esté arriba de Y2, arriba visualmente o que tenga un valor menor en la pantalla, ¿no? Recuerden que las coordenadas se llevan al revés, ¿no? Y las fórmulas se cambian. La fórmula, en cuanto aquí vemos una X, ¿no? Pero en el otro caso, lo que había acá era una Y. Entonces, en la fórmula las X las vamos a intercambiar por las Y y con eso tenemos para que se grafiquen el resto de los valores, ¿no? Entonces empieza la graficación de del otro tipo de recta. Entonces ahí podemos apreciar, hay muy poquitos píxeles, ahí en la parte superior izquierda, de que se empieza a graficar la recta de tipo 3. Entonces vamos a dejar que todo este código se ejecute para que nosotros apreciemos pues ya la recta. Como pueden ver, el código es bastante extenso. El núcleo del algoritmo pues serían estas líneas, pero son bastantes líneas de código de acuerdo a las validaciones, ¿no? Imagínense, esta función va de la línea 31 hasta la línea 111, ¿no? Entonces, pues hay ahí como 80 líneas de código para graficar cada uno de los casos de la recta. Gracias por su atención.